Una esposa diferente, capítulo 3 de Bárbara Cartland. Por supuesto que no lo hago, refunfuñó él irritado. Y ahora, si escuchas, comprenderás. Te escucho. Russell envió a buscarme la semana pasada y me informó que era yo el hombre más indicado para convertirme en el caballerizo mayor de su majestad. Lady Carstairs levantó la mirada y exclamó: «Por supuesto, ¿quién puede ser mejor que tú en ese campo?» «Pero su señoría también dijo», prosiguió el marqués, como si no lo hubieran interrumpido, «que tanto él como su majestad consideraban aconsejable que el puesto lo ocupara un hombre casado». Lady Carstairs no habló, pero el marqués se percató de que comenzaba a comprender y continuó. Russell sugirió, con todo el tacto que lo ha hecho famoso, que yo era demasiado joven para ser caballerizo mayor, a menos que fuera casado. Incluso llegó a insinuar que, de lo contrario, el príncipe consorte podría sentirse celoso de mí. «Eso no me sorprende», indicó Lady Carstairs, casi como si supiera que su papel consistía en decir algo halagador. «Si tomas en cuenta que la reina está fascinada con su aburrido y estirado marido, y piensa que el sol se levanta y se oculta para él, apenas podría creer que se fijara en mí. Cualquier mujer, desde la reina a una pastora, se enamoraría de ti a primera vista. Alston, mi amor, pero ¿de verdad tienes que llegar al grado de casarte? Te diré con franqueza que deseo ser caballerizo mayor. Las cuadras reales están en un estado lamentable, ya que al rey Guillermo nunca le interesaron mucho los caballos, y aunque el príncipe consorte ha mejorado el interior del palacio, no es más que un ignorante en lo referente a la equitación». Surgió un brillo en los ojos del marqués mientras hablaba, como si anhelara cumplir la tarea de eliminar lo que él, en privado, llamaba el polvo y la basura de los años. Al advertir que no había recibido la información más importante, Lady Carstairs preguntó con voz débil: «¿Y quién es la afortunada joven que va a casarse con el hombre más atractivo del mundo?» «Es una pregunta que yo mismo me he hecho y te diré, Zafiro, que me costó mucho trabajo encontrar la respuesta». El marqués rió brevemente. «Después de todo, en la vida que llevo no tengo contacto con jóvenes casaderas, solo con adorables criaturas como tú». Bajó la mirada hacia Lady Carstairs y, como si su belleza le resultara irresistible, su dura mirada se suavizó durante un momento. «Eres muy bella, Zafiro, así que sabía que sería inútil buscar a alguien cuya hermosura se acercara siquiera a la tuya. Oh, Alston, si solo pudiera casarme contigo, tal vez». Lady Carstairs se detuvo. «Vi a Carstairs el día anterior a mi partida», la interrumpió el marqués, «y me pareció que gozaba de excelente salud. Incluso me dijo que partiría mañana para asistir a las carreras de Doncaster. Así que por eso regresaste». Lady Carstairs se puso de pie y se acercó al marqués. Él la rodeó con sus brazos y, mirando el bello rostro levantado hacia él, lo observó un largo momento antes de besarla. Ella se ciñó más y más a él, y el beso se volvió más apasionado, hasta que el marqués deshizo el abrazo. «Escucha, Zafiro, porque tengo muchas cosas que hacer después de estar 3 días fuera de Londres. ¿Cenaremos juntos mañana por la noche?» «Sí, por supuesto». «Oh, Alston, se me hará eterna la espera. Lo sé, pero debes tener mucho cuidado para que no se hable demasiado de nosotros. Ya sabes cómo es la gente, y no quiero ser motivo de rumores. Tendré mucho cuidado», prometió Lady Carstairs. «Pero te amo, y cuando estás conmigo me resulta difícil pensar en otra cosa, o recordar que hay otras personas en la habitación». El marqués había escuchado eso demasiadas veces como para que lo conmoviera. Se limitó a besar a Lady Carstairs de nuevo antes de decir: «Debo irme. Supongo que tu esposo regresará pronto, y no es el momento de provocarlo a hacer una escena». «Estoy segura de que no haría nada de eso», afirmó casi indignada Lady Carstairs. El marqués no la escuchó. «Cuídate, y te espero mañana en la noche a las 7:30. Hizo una pausa y añadió: «Supongo que sería más sensato que invitara a unas cuantas personas más para cenar». «Oh, no, Alston, no. Quiero estar a solas contigo». «Bueno, tal vez podamos hacer otro tipo de arreglos en el futuro», dijo el marqués, como si hablara consigo mismo. «Debes prometerme, Alston, por todo lo que te es sagrado, que no permitirás que ese horrible matrimonio tuyo signifique ninguna diferencia entre nosotros», respondió ella.
Su voz se hizo más aguda al añadir: ¿cómo podría perderte? ¿Cómo soportar estar sin ti? Oh, mi amado y maravilloso Alston, ninguna mujer ha tenido un amante tan perfecto como tú, y preferiría morir a vivir sin ti. Lo sé, pero debes tener mucho cuidado para que no se hable demasiado de nosotros. Ya sabes cómo es la gente y no quiero ser motivo de rumores. Tendré mucho cuidado, prometió Lady Carstairs, pero te amo, y cuando estás conmigo me resulta difícil pensar en otra cosa, o recordar que hay otras personas en la habitación. El marqués había escuchado eso demasiadas veces como para que lo conmoviera. Se limitó a besar a Lady Carstairs de nuevo antes de decir: debo irme. Supongo que tu esposo regresará pronto, y no es el momento de provocarlo a hacer una escena. Estoy segura de que no haría nada de eso, afirmó casi indignada Lady Carstairs. El marqués no la escuchó. Cuídate, y te espero mañana en la noche, a las 7:30. Hizo una pausa y añadió: supongo que sería más sensato que invitara a unas cuantas personas más para cenar. Oh, no, Alston, no, quiero estar a solas contigo. Bueno, tal vez podamos hacer otro tipo de arreglos en el futuro, dijo el marqués, como si hablara consigo mismo. Debes prometerme, Alston, por todo lo que te es sagrado, que no permitirás que ese horrible matrimonio tuyo signifique ninguna diferencia entre nosotros, respondió ella. Su voz se hizo más aguda al añadir: ¿cómo podría perderte? ¿Cómo soportar estar sin ti? Oh, mi amado y maravilloso Alston, ninguna mujer ha tenido un amante tan perfecto como tú, y preferiría morir a vivir sin ti. De nuevo, aquello era algo que el marqués escuchaba con frecuencia y que no le causaba ninguna impresión. Ya hablaremos de eso mañana, se limitó a decir. Cuando ya daba un paso hacia la puerta, Lady Carstairs exclamó: Alston, no me has dicho todavía con quién te casas. La conozco. Tal vez la has visto en alguno de los bailes, repuso el marqués con voz vaga. Es la hija del conde de Wanborough, cuya propiedad colinda con la mía. No recuerdo haber conocido a ninguna joven Wanborough. Wern, la corrigió el marqués, y me han dicho que es muy bonita. ¿Te han dicho? ¿Quieres decir que no la conoces todavía? No que recuerde. Y ya habría conocido esta semana. Y la habría conocido esta semana de no haber recibido tu carta, en la que te quejabas de estar sola. Sí, sola, mi amor, sin ti. Será maravilloso estar de nuevo contigo. El marqués le sonrió. Debo irme, ya estoy retrasado, lo cual es un error. ¿A dónde vas? Al palacio, pero primero debo ver a Russell en la calle Downing, para informarle que ahora ya estoy en condiciones de ser elegido caballerizo mayor. El marqués no esperó la respuesta y salió de la habitación antes que ella pudiera retenerlo más tiempo. Mientras bajaba por la escalera, pensó satisfecho que la entrevista había sido mucho menos incómoda de lo que anticipara. Sabía bien que todas las mujeres por quienes demostraba interés enseguida se volvían muy posesivas. Era algo que le desagradaba, pero por desgracia no podía impedirlo. Por lo general, eso sucedía cuando sospechaban o se enteraban de que había otra mujer involucrada en la vida de él y acompañaban sus reproches con lágrimas y con afirmaciones contundentes de que si perdían su amor se matarían por su causa. Como ninguna de ellas lo había intentado hasta ahora, y una y otra vez se le escuchaba la misma amenaza, admitía con cinismo que las bellezas a quienes dedicaba su tiempo solo tenían un sincero afecto por sí mismas. De todos modos, nada le disgustaba más que una escena como la que acababa de evitar con gran destreza. Había sido un golpe genial, se dijo complacido. Decir a Zafiro que ni siquiera conocía a la joven con quien iba a casarse, porque hasta a ella le resultaría difícil sentir celos de una desconocida. Con frecuencia pensaba que las mujeres a quienes cortejaba y que lo encontraban tan atractivo tenían mucha suerte de que él permaneciera todavía soltero. La mayoría de los hombres en su posición ya habrían caminado rumbo al altar a causa de la continua presión de sus familias, antes de que pudieran adquirir suficiente sentido común o la fuerza de voluntad para decidir por sí mismos. En su caso, había heredado el título cuando solo tenía 19 años, y desde entonces era su propio amo, sin obligaciones ante nadie. Por lo tanto, no había tenido la intención de casarse hasta que resultara del todo imperativo, aun cuando hubo ocasiones en que tuvo que luchar con firmeza para defender su soltería.
Eso, por supuesto, había sido con mujeres viudas, ya que nunca cometió la tontería de mostrar el menor interés por una joven soltera. Sabía que el hacerlo sería como proclamar que tenía en mente casarse con ella. Sin embargo, cuando Lord John Russell le dijo lo que se esperaba de él, pensó que ser caballerizo mayor le compensaría de un matrimonio del todo aburrido. Su esposa sería una joven tonta y sumisa, con quien no tendría ningún interés en común, pero que le daría un hijo y un heredero. Pero su sentido común le indicaba que tendría que casarse, tarde o temprano, y si azucaraban la píldora a los caballos de la cuadra real, no sería tan difícil tragarla. Por lo tanto, buscó en su memoria para recordar a alguna jovencita atractiva que hubiera visto en los bailes y fiestas a los que asistía casi todas las noches. Entonces descubrió que las únicas solteras que podía recordar eran las damas de honor de la joven reina. Y no solo todas eran por completo faltas de atractivo, sino que él no tenía intenciones de involucrarse tan cerca con el círculo íntimo de la reina y el príncipe consorte. Ya había descubierto que las noches que pasara con ellos en el palacio de Buckingham, y que habían sido tan pocas como le fue posible, eran en extremo aburridas, y no deseaba que aumentaran solo porque su esposa ocupaba un puesto en la corte. Con uno de nosotros es suficiente, se dijo. Siempre había albergado la idea en su mente de que, cuando se casara, su esposa permanecería en Falcon y no iría a Londres más que cuando fuera indispensable. Desalentado al no encontrar una solución, había confiado en uno de sus mejores amigos, el mayor Charles Marriott. Servía en la caballeriza real. Estuvo de acuerdo enseguida que no había nadie en todo el reino más adecuado para el nombramiento de caballerizo mayor, pero añadió que la idea de tener que casarse para lograr ese puesto lo horrorizaba. Siempre detestaste la idea de casarte, Alston, y sabes que ni siquiera la más rutilante belleza logra atraerte después de un mes. ¿Cómo vas a tolerar estar atado a una sola mujer por el resto de tu vida? No hay alternativa, fue la breve respuesta del marqués. Vamos, Charles, coopera. Debes conocer a alguien. No, si puedo evitarlo, pero espera un minuto. El mayor se llevó los dedos a la frente, como para ayudarse a pensar, y luego respondió: hay una joven bastante bonita, que noté la temporada pasada. De hecho, me recordó a Zafiro Carstairs. ¿Quieres decir que se parece a ella? Solo es un pálido reflejo de su belleza. ¿Cómo se llama? Intentó recordar. Ah, sí, es la hija de Warburton, a quien con frecuencia encontramos en White. Creo que dijiste que era tu vecino. El conde de Warburton, exclamó el marqués. Su propiedad colinda con la mía. Ahí tienes, entonces. ¿Qué podía ser más conveniente? Al menos sabes de dónde proviene, y no surgirán inesperadas sorpresas después de casado. Es una buena idea. Me agrada Warburton. Cabalga bien, y es el dueño de una jauría con la que caso en ocasiones, cuando tengo problemas para ir más lejos. Entonces tu problema está resuelto. Brindemos por eso. Días más tarde, el marqués vio al conde de Warburton en el Club White y pensó que era una buena oportunidad para decirle que, como sus tierras colindaban, sus familias deberían unirse también. Había hecho la propuesta, en su opinión, con cierto tacto y elegancia, y el conde había sonreído, asintiendo con un movimiento de cabeza. Pasaron 2 días antes que recordara que debía formular su proposición por escrito. La contestación del conde fue lo que esperaba. Por lo tanto, le escribió otra carta para decirle que, por desgracia, tenía que regresar a Londres enseguida, pero que estaría encantado de cenar en la casa Warren 2 semanas después, esperando que, a su vez, el conde accediera a cenar con su esposa y su hija en Falcon unos días más tarde. Regresó a Londres con la agradable sensación de haber cumplido su deber, y ahora nada impediría que la reina lo nombrara enseguida caballerizo mayor. No se le ocurrió pensar, hasta que encontró la nota que le esperaba en la casa Falcon, que Zafiro Carstairs pudiera molestarse. Entonces se dio cuenta de que le faltaba todavía un obstáculo que saltar antes de galopar a la meta, como se decía a sí mismo. Ahora, después de lograrlo de una forma mejor de la que esperaba, partió satisfecho a encontrarse con el primer ministro, preguntándose cuánto dinero le permitirían gastar en las urgentes reparaciones
que requerían las caballerizas reales. También deseaba enriquecer lo que era, en su opinión, una cuadra indigna de un sencillo comerciante y mucho menos de una monarca reinante. Ya a solas, Lady Carstairs pensó, desalentada, que cuando el marqués se casara lo perdería. Pero luego se dijo con sensatez que ella misma estaba casada y que eso no hacía ninguna diferencia en su relación. Si la esposa del marqués era joven y sencilla, sería mucho más fácil que la mantuviera ignorante del romance que vivía, lo cual no sucedería si se tratara de una contemporánea de ella. Todo saldrá bien, lo sé, se dijo Lady Carstairs mientras miraba su reflejo en el espejo, pensando, satisfecha, que era imposible que ninguna mujer fuera más adorable que ella. A la vez le enfurecía pensar que, como marquesa de Falcon, una jovenzuela insignificante luciera las fabulosas joyas que ella siempre codiciara, se sentara a la cabecera de la mesa en el espléndido comedor de Falcon y fuera la anfitriona de las fiestas del marqués. Era una posición que ella había podido ocupar en las ocasiones en que se hospedó en Falcon. La detestaré, se dijo. Sus ojos azules lanzaron llamas y sus labios se plegaron en un gesto que no la favorecía. De pronto sonrió y añadió en voz alta: pero seré encantadora con ella y la convertiré en mi amiga. Así estará ansiosa de que la aconseje, tanto en Londres como en el campo. Deseará, por supuesto, que la ayude en todo y así veré mucho más a Alston. Zafiro Carstairs se sintió muy complacida consigo misma por ser tan inteligente. Siempre había oído decir que, cuando una mujer era muy hermosa, se suponía que, a la vez, carecía de inteligencia, pero ella se enorgullecía de ser muy sagaz en muchas cuestiones que no comprendían otras mujeres. Siempre tuvo la astucia y genio para saber lo que le convenía. De hecho, antes de casarse, era alguien sin importancia. Su padre era viudo, dueño de una pequeña propiedad rural, y apenas pudo sufragar los gastos para el debut social de su hija cuando la presentó a la corte. Aun cuando siempre consideró a Sara muy linda, porque se parecía a su madre, de quien él estuvo muy enamorado, nunca esperó que su presentación en sociedad provocara tanto furor. Rodeada de la admiración de todos, floreció como una rosa, y en menos de un mes se le consideraba la joven más bella de Inglaterra. Lord Carstairs, cuya primera esposa había muerto al dar a luz, era un hombre austero de 38 años. Se quedó deslumbrado al conocer a Sara y, a pesar de la diferencia de edades, convenció al padre de la joven para que le concediera su mano. Aquel era sin duda un matrimonio más brillante de lo que Sara o su familia hubieran esperado, de modo que ella se convirtió en una mujer casada al final de su primera temporada social. A partir de ese momento, se dedicó a cautivar, no solo al círculo social donde hiciera su debut, sino a la gente más importante y refinada de las grandes casas londinenses. Antes de su boda con Sara, Lord Carstairs, como soltero, gozaba de una limitada aceptación en ese momento, pero ahora todas las puertas estaban abiertas para ambos. Alguien había dicho una vez, con cinismo, que para ser importante en la sociedad inglesa, un hombre necesitaba título y fortuna, pero se le había olvidado añadir que todo lo que necesitaba una mujer era ser hermosa. La belleza era el pasaporte para toda fiesta, todo baile, toda recepción y hasta para llegar a triunfar en el propio palacio de Buckingham. Sara Carstairs vivió la emoción de entrar en un mundo digno de un cuento de hadas. Solo hasta después de 5 años de matrimonio empezó a darse cuenta de que algunos de los hombres que la halagaban y le dirigían apasionados elogios cuando bailaban con ella hacían que su corazón latiera con más fuerza que cuando se trataba de su marido. Cuando tuvo su primer amante estaba aterrada, aunque después de tener algunos más ya no se sintió culpable y se volvió más astuta para mantener sumido a Edward en una feliz ignorancia. Pero cuando conoció al marqués ya no pudo pensar en nadie más, ni recordar siquiera que era una mujer casada. Él llenaba todos sus pensamientos, cada momento del día y por las noches, soñaba con él. No solo era el hombre mejor parecido y fascinante que jamás conociera, sino le había mostrado un mundo más resplandeciente del que ella conocía hasta entonces. Sus posesiones y todo lo que lo rodeaba eran, en opinión de muchos, más exquisitos que lo que podía encontrarse en el propio palacio real. Pero tal vez lo que más le atraía del marqués
y lo que la intrigaba de una forma difícil de describir, como a muchas otras mujeres antes, era que se trataba de un hombre cuya conducta era desconcertante. Ninguna mujer podía jamás estar segura, al verlo un día, si lo vería al siguiente. Ninguna había logrado conquistarlo hasta el punto de decir que era suyo por completo. Cientos de mujeres habían llorado desesperadas por su causa, y él permanecía tan lejos de su alcance como la luna. Es mío, se dijo ahora Zafiro. Pero sabía que no era verdad y, a pesar de que trataba de tranquilizarse, la idea de que el marqués se casara era una súbita amenaza que no esperaba. Cuando Emily se enteró de que el marqués había partido a Londres y que no regresaría al campo hasta 2 semanas después, lanzó un suspiro de alivio. Eso le daba más tiempo para surtir mejor su vestuario y para prepararse para los obstáculos que debía salvar con habilidad y con una confianza que estaba lejos de sentir. Todos los días pensaba en Falcon, en sus caballos, en las veces que había visto al marqués en el campo de caza, y se decía que no podía ser verdad, que él hubiera accedido a casarse con ella. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.